Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Luisa Pérez y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. Así las cosas, les cuento que ya cerró operaciones el dólar en Colombia y vamos a observar cuál fue su registro en el cierre hoy, que fue de 3.770 pesos. Recordemos que en la apertura de hoy registró un valor de 3.794 y se movió entre un mínimo de 3.770 y un máximo de 3.800. Rompió esa barrera durante el día, por lo que quiere decir que el dólar operó, digamos, con volatilidad moderada, teniendo en cuenta la gráfica que estamos viendo. La TRM se ubicó en 3.761 y a lo largo de la jornada se registraron más de 2.000 operaciones. Y a propósito de la sesión del mercado cambiario, esto explica Mauricio Acevedo, quien es estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana. Los ataques contra petroleros continuaron ayer en el Golfo, cuando el petrolero de crudo Sanagol Namibe, con bandera de Bahamas, informó que su casco fue vulnerado tras una explosión cerca del puerto iraquí. Estos ataques, junto con las medidas chinas para reducir las exportaciones de combustible, impulsaron los precios al alza. El mercado de productos refinados también muestra signos de estrés debido a la falta de exportaciones hacia Oriente Medio. Algunas refinerías de petróleo de Oriente Medio, China e India cerraron sus unidades de crudo debido al conflicto en Medio Oriente. Alrededor de 300 petroleros permanecieron dentro del estrecho de Hormuz después de que el tráfico de buques dentro y fuera del punto más estrecho del canal se detuviera al máximo tras el estallido de la guerra. Como resultado de una menor perspectiva de oferta de los mercados de combustibles, los futuros del diésel de Estados Unidos subieron un 10%, alcanzando algo más de 3.60 dólares por galón durante la sesión. Todo esto ha hecho que los precios del petróleo suban con fuerza, por lo que Washington anunció que podría tomar medidas en el mercado para combatir el aumento de los precios de la energía. La referencia WTI subió y opera en 84.19 dólares, su cifra más alta desde abril del 2024, y la referencia Brent subió y opera en 87.08 dólares por barril, en donde ya completan la quinta sesión de incrementos y por ahora creo que podrá seguir subiendo. Ayer el dólar en Colombia tuvo de nuevo un sesgo alcista, ya que abrió en 3.750 y cerró 25 pesos arriba en 3.775. Y ese movimiento se dio en una jornada llena de volatilidad, que es lo que nos viene rigiendo, y seguro seguiremos viviendo. Ayer la fluctuación fue de 42 pesos, entre un precio mínimo de 3.749 y un máximo de 3.791. Se operaron 1.699 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.767,44, donde subió 16 pesos con 53 centavos con respecto a la TRM de ayer. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.780, 3.791 y 3.800, como soportes 3.765, 3.750 y 3.731. Por el lado de las monedas, amanecen operando en lateral con mucha volatilidad que hace que el precio suba y baje alternadamente. En el plano internacional, el dólar estadounidense se mantuvo prácticamente estable en el comercio asiático el viernes y se encaminaba a su mayor ganancia semanal en más de un año, ya que el creciente conflicto en el Medio Oriente impulsó la demanda de activos de refugio seguro. El euro y el yen se mantuvieron a la defensa mientras la crisis hizo subir aún más los precios del petróleo, estimulando los riesgos de inflación en las economías dependientes de las importaciones de energía y alertando las expectativas políticas de la Reserva Federal y otros bancos centrales. Las esperanzas iniciales de una desescalada dieron paso a una nueva incertidumbre con la advertencia de Irán de que Washington lamentaría profundamente el hundimiento de un buque de guerra iraní. El presidente estadounidense Donald Trump declaró su deseo de participar en la elección del próximo jefe de Estado de Irán tras los ataques aéreos estadounidenses e israelíes que mataron al líder supremo Ali Khamenei en los primeros momentos de la guerra. Y así las cosas, el DXY frente a otras monedas se comporta a la baja 0,07% en 98,98, digamos cerca de los 99 por los que estuvo operando recientemente.
Y en otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este jueves tener voz en la elección del próximo líder supremo de Irán, mientras la guerra en Oriente Medio, que cumple ya 6 días, se extiende más allá de la región. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió el jueves tener voz en la elección del próximo líder supremo de Irán y estimó que no es aceptable como candidato el hijo del líder Ali Khamenei, muerto en los bombardeos el sábado. En el 6º día de la guerra en Medio Oriente, el conflicto se extiende más allá de la región. El ejército israelí anunció que la guerra contra Irán entra en una nueva fase y que más del 60% de los lanzadores de misiles balísticos de Irán, así como el 80% de sus sistemas de defensa aérea, han sido destruidos. Tras completar la fase de ataque sorpresa inicial en la que establecimos la superioridad aérea y suprimimos el arsenal de misiles balísticos, pasamos a la siguiente fase de la campaña, en la que aumentaremos el daño a los cimientos del régimen y a sus capacidades militares. Tenemos más movimiento sorpresa por delante que no pretendo revelar. Perseguiremos a todos nuestros enemigos y los apresaremos. En Irán, los bombardeos dejan más de 1.200 muertos, según la agencia oficial IRNA. En tanto, Israel informó que Irán lanzó misiles a su territorio y el canciller iraní dijo en una entrevista con el presentador Tom Llamas en NBC News que su país no pide un cese al fuego. No pedimos un alto el fuego y no veo ninguna razón para negociar con Estados Unidos. Negociamos con ellos 2 veces y en cada ocasión nos atacaron en medio de las negociaciones. Por lo tanto, no solicitamos un alto el fuego ni una negociación con Estados Unidos. Abbas Araghchi respondió que esperan que tropas estadounidenses lleguen por tierra, ya que confían en que pueden enfrentarles. El gobierno ruso afirmó que Irán no ha pedido su ayuda militar. La República Islámica sigue lanzando ataques a blancos estadounidenses y de sus aliados en el Golfo como Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, donde ya han muerto más de una decena de personas. Los guardianes de la revolución iraníes afirmaron que golpearon el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln, mientras Sri Lanka evacuó a más de 200 tripulantes de un buque de la Marina de Irán cerca de sus costas. En Líbano, donde más de 100 personas han muerto, el ejército israelí bombardeó por la noche el suburbio sur de Beirut, la capital libanesa, tras un aviso de evacuación. Los ataques de Israel se producen luego de que Hezbollah, aliado de Irán, atacara territorio israelí. Y un dron alcanzó un aeropuerto en Azerbaiyán, que amenazó con tomar represalias. Irán acusó a Israel del ataque. Teherán afirmó haber atacado a grupos kurdos en Irak y una base estadounidense en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí. Trump declaró que respaldaría una ofensiva de fuerzas kurdas contra la República Islámica. En un comunicado conjunto, los países del Golfo y de la Unión Europea exigieron a Teherán que ponga fin a sus ataques injustificados. En tanto, España e Italia anunciaron que enviarán recursos navales a Chipre. Estos refuerzos se van a los buques enviados por Francia y Grecia y el apoyo que prometió Reino Unido. Aunque el canciller iraní afirmó que el estrecho de Hormuz no está cerrado, el tránsito de navíos está afectado, dejando a miles de personas bloqueadas, y el precio del petróleo alcanzó su nivel más alto en casi 2 años. El barril Brent del Mar del Norte para entrega en mayo superó los $85. Y la bolsa de Nueva York cerró a la baja. El Dow Jones perdió 1,61%. El tecnológico Nasdaq retrocedió 0,26% y el índice ampliado Standard & Poor's bajó 0,56%. Y en otro mercado de la economía estadounidense, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 años caen tras una sorpresiva disminución en las nóminas de febrero que incrementó la demanda de este bono de menor duración. Les cuento que el conflicto entre Irán y Estados Unidos entró en su 7º día, impulsando los precios del petróleo al alza y generando preocupación sobre el crecimiento económico. El rendimiento cayó más de 4 puntos básicos hasta el 3,5%. El bono es especialmente sensible a los movimientos de la Reserva Federal y el rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro a 10 años bajó 2 puntos básicos, situándose en 4,12%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años retrocedieron casi 1 punto básico hasta el 4,74%. Un punto básico equivale al 0,01% y los rendimientos y los precios se mueven en direcciones opuestas. Esto se produce después de que las nóminas estadounidenses perdieran inesperadamente
en 92.000 puestos en febrero, mientras que la tasa de desempleo subió al 4,4%, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales el viernes. Los economistas encuestados por Dow Jones prevén la creación de 50.000 puestos de trabajo, cifra inferior a las 130.000 nóminas creadas en enero. Se pronostica que la tasa de desempleo se mantendrá estable en el 4,3% y el informe, más débil de lo esperado, complica las perspectivas de política monetaria. Si bien la desaceleración del mercado laboral implica tasas de interés más bajas, el alza en los precios del petróleo sugiere que la Fed debería mantener la postura a la espera, lo que significa que será difícil que el Banco Central tome medidas. De esta manera, así se están comportando los bonos del Tesoro, que como pudimos observar, descendieron en la jornada de hoy. El bono de referencia a 10 años, 2 puntos básicos y se mantiene en 4,12%, mientras que el bono de referencia a 2 años también desciende un punto básico en 3,52%. Los bonos se desploman tras la disminución de las nóminas de febrero. Por otro lado, el referencial mundial Brent superó los $90 por barril después de que el presidente Donald Trump exigiera la rendición incondicional de Irán. Les cuento que no habrá acuerdo con Irán salvo una rendición incondicional después de eso y la elección de un líder grande y aceptable. Esto fue lo que dijo Trump en una publicación en redes sociales. El conflicto entre Estados Unidos e Irán se ha extendido por todo Oriente Medio, interrumpiendo la producción energética y paralizando prácticamente el tráfico en el estrecho de Hormuz. Les cuento que esta es, recordemos, una ruta marítima fundamental. Y pues el ministro de Energía de Qatar señaló que los precios del crudo podrán alcanzar los $150 por barril en las próximas semanas si los petroleros no pueden pasar por el estrecho de Hormuz, y esto podría hundir las economías del mundo. Esto fue lo que afirmó Gavi, y pues los precios cayeron brevemente durante la noche después de que Estados Unidos otorgara una extensión de 30 días a India, que recordemos es el tercer mayor importador de petróleo del mundo, y para reanudar las compras de petróleo ruso. Washington había impuesto previamente aranceles de penalización del 25% a India por la compra de crudo ruso, los cuales fueron revocados el mes pasado. El retroceso de los precios también se produjo después de que la agencia de noticias Reuters, citando a un funcionario anónimo de la Casa Blanca, informará que el Tesoro de Estados Unidos planea anunciar medidas para frenar los picos de energía, los precios de la energía, incluidos posibles intervenciones en el mercado de futuros del petróleo. El precio promedio de un galón de gasolina regular subió casi 27 centavos en la semana hasta el jueves a $3,25 según datos de la Organización de Viajes Estadounidenses. AAA. Bajo este contexto así se comporta el petróleo, que como podemos observar, el de referencia Brent subió más del 9%, 9,27%, y ya se ubica sobre los $93, tal y como pudimos observar en esta jornada. Digamos que ese valor no se veía desde el 2023, específicamente en octubre. El petróleo Brent estaba andando por sobre los $92. Ese fue su último registro alto, y hoy vemos que conforme van pasando los días con ese contexto de guerra, pues el petróleo va subiendo cada vez más. Por su parte, el WTI también aumenta con mayor fuerza, incluso ya llegó a sobrepasar los $90, y ya se ubica en un alza superior a el 12%, específicamente 12,53%, y el último valor registrado de alza significativa fue el pasado 16 de octubre del 2023. El valor había subido a los $88 y hoy ya vemos que registra un valor superior a los $91. Y en otras noticias, el director de la Agencia Internacional de Energía trató este viernes de calmar los temores a una crisis petrolera mundial tras la subida de los precios derivados de la guerra en Oriente Medio, afirmando que hay mucho petróleo en el mercado. El director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, intentó el viernes calmar los temores a una crisis petrolera mundial producto de la guerra en Oriente Medio.
I should first tell you that today there is a plenty of oil in the market. Primero debería decirles que hoy hay abundante petróleo en el mercado. Repito, hay mucho petróleo en el mercado. Nuestro problema es un problema de ubicación, es un problema de logística, y este es un problema serio, y está generando desafíos para muchos países, y para algunos países más que para otros. And it is creating challenges for many countries, and for some countries more than the others. Birol, que se reunió con la Comisión Europea para debatir sobre el impacto del conflicto en el suministro y los precios de la energía, añadió que por ahora no se prevé ninguna acción colectiva en relación con el petróleo, aunque, según dijo, se están barajando todas las opciones. El responsable descartó la posibilidad de volver a recurrir a Rusia para el suministro de gas, en momentos en que la Unión Europea prevé prohibir totalmente las importaciones de gas ruso en 2027. La Agencia Internacional de la Energía fue fundada en 1974 para coordinar las respuestas a los problemas de suministro de crudo tras la crisis del petróleo de 1973. El viernes, Birol pidió a los países europeos que aprovechen más las energías renovables y den un impulso a la energía nuclear. Making a strong comeback for the nuclear. Y con esta información llegamos al final de este espacio. Espera a continuación toda la programación que tenemos para ustedes aquí en Primera Página, el canal de los negocios.